8:44 minutos, 7:44 en las Islas Canarias, y comenzamos nuestra tertulia de hoy con don Javier Venegas. ¿Qué tal está usted? Muy bien, don Luis. Y con don Antonio Muloni. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, muy bien, muy contento. Hay una cosa que se me plantea siempre al empezar la tertulia: ¿a quién presento primero? Pero el criterio es claro, siempre hay que empezar por la derecha. Por eso yo, que lo sé, me coloco aquí, ¿no? Sí. Un pabiladete que soy. Bueno, vamos a hablar mínimamente de la caída del gobierno. El 8 de septiembre cae el gobierno francés. La verdad es que aquí nos quejamos de lo que está pasando, pero lo de Francia es un carajal de estos que, pues ya saben ustedes, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Y por lo menos pues estamos aquí machacados con Sánchez ahí en la Moncloa, pero miramos a Francia y decimos, pero ahí cae el gobierno. Sí, bueno, ahí cae el gobierno, o sea, sí, por lo menos la política se mueve, ¿no? Es decir, para bien o para mal, pero... Hay convocada una serie de macromanifestaciones el día de septiembre. Ya saben ustedes que allí la gente, a diferencia de aquí que somos pastueños, pues allí la gente sale a la calle y además en plan bruto a enfrentarse con la policía y todas esas cosas, y están convocadas manifestaciones para el 10 de septiembre por la caótica situación económica. El gobierno quiere aprobar recortes brutales porque es que el estado del bienestar no es sostenible. Metemos 200.000 millones de inmigrantes en los países y descubrimos que no solo no mejoran las pensiones, sino que el estado del bienestar se hace insostenible. Lo acaba de decir Merz en Alemania, que claro, no se puede ingresar menos de lo que se gasta. No me fastidies. Verán ahora. Y entonces, bueno, pues resulta que se ha presentado una moción de confianza por parte del gobierno francés, y ya tanto la extrema izquierda como la extrema derecha han dicho que tururú, tururú, tururú. Así que el 8 de septiembre Bayrou dejará de ser primer ministro francés y Macron tendrá que optar o tratar de nombrar a otro primer ministro pidiendo permiso a su izquierda o a su derecha, o convocar elecciones. Que, bueno, de todas formas, es decir, lo de la cuestión de la sostenibilidad de los estados europeos, la inmigración es un factor más. Es un factor que desde luego no ayuda, porque es una inmigración que, como los propios daneses han identificado, si no es cualificada y no ingresa unos salarios importantes, no tributa lo suficiente como para mantener un estado de bienestar que sea, digamos, bastante presente. Y entonces es un sistema que no funciona. La inmigración sin cualificación no, es decir, es un lastre más para el estado de bienestar, pero el estado de bienestar en Europa es un estado que está en discusión, pero no por la inmigración exclusivamente, sino porque han cambiado todos los factores. Todos los factores que lo han permitido a lo largo de 70 u 80 años han desaparecido y ya está. Es decir, no tenemos hijos, somos más viejos, tenemos cada vez más peso muerto. Eso lo será usted, ¿eh? Bueno, yo... sí, solo yo. Cada vez somos más viejos. Vale. Yo el único que envejece. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, yo me estoy cansando de repetirlo y de intentar explicarlo. Y bueno, teníamos una serie de factores que ya no están. Éramos un continente bastante productivo, no teníamos apenas competencia exterior, salvo los Estados Unidos, el resto del mundo estaba desarrollándose, los mercados eran básicamente nuestros para nuestros productos industriales, no competíamos más que con Estados Unidos y quizá con el bloque soviético entonces por las materias primas, pero había materias primas a cascoporro, a precios bastante ridículos. Y había una serie de factores que ahora mismo no existen. Se han dado, no solo que no existan, es que se han dado la vuelta. Es decir, España solamente, por ejemplo, en pensiones, en empleo público, destina prácticamente cada año casi 200.000 millones de euros solamente en empleo público. En pensiones, otro tanto. Es decir, hay un debate falso, mal planteado, como diciendo, claro, es que ahora van a ir a por los pensionistas que deberían consolidar sus derechos. Digo, bueno, claro, sobre el papel, efectivamente, yo estoy de acuerdo. Pero la cuestión es que hemos tenido un sistema de pensiones que es un sistema que se sabe desde los años 70 que era insostenible. ¿Por qué? Porque a partir de los 70 se desploma la demografía, empieza a desplomarse, digamos, la natalidad. Entonces, lo sabían los políticos, lo que para que como veían, dentro de 20 años, ¿no? 3 millones de abortos ha habido en España en las últimas 4 décadas. Claro, lógicamente se desploma la población. Todo contribuye, sí, pero sobre todo el sistema educativo es pésimo. Es decir,
O sea, lo que dicen los daneses, que son los que más duros, de los que más duros se han puesto con la inmigración. O sea, yo creo que han hecho una batería de leyes en asociación con los países escandinavos, Suecia también y Noruega. Una batería de leyes que aquí sonarían a ultrafacha, es decir, pero súper mega fachas. Pero porque saben que un estado de bienestar como el que queremos, solo se sostiene con una altísima productividad. Y ya está. Es decir, no hay más vueltas que darle. En ese sentido, la inmigración contribuye negativamente porque no trae cualificación, trae personas que trabajan mal y poco. Y encima, productivamente hablando. Entonces, pero no es el factor decisivo. Es decir, si mañana no tuviéramos el problema de la inmigración, seguiríamos teniendo un problema grave con el sistema del estado de bienestar. Porque podríamos fabricar los coches mucho más baratos, pero hay que fabricarlos caros porque si aprietas el tornillo de izquierda a derecha, entonces sufre una especie de escarabajo pelotudo que vive en Nueva Zelanda. Así que entonces tenemos que apretar el tornillo. Le pongo un ejemplo de Luis para que veamos veamos hasta qué punto en Europa se ha perdido la cabeza. Vamos a ver, este presidente alemán ahora, ¿no? El primer ministro alemán, ¿no? Creo, presidente, yo ya no sé. Canciller, este señor. En Alemania, fabricar un automóvil solamente en costes laborales por unidad son 6.000 euros. 6.000. Es decir, en cualquier otro país más competitivo, incluso Japón, puede llegar es la tercera parte. Entonces, ¿qué está demostrando esto? Pues que hay unos derechos consolidados, digamos, dentro del estado de bienestar alemán, que se van de madre. Es decir, que hay una serie de prerrogativas de ese estado de bienestar, entre derechos consolidados de los trabajadores alemanes, fondos de capitalización para la jubilación o fondos de no cobertura, prestaciones tal, que hacen que, pues claro, un coche alemán simplemente de mano de obra ya cueste 6.000 y pico euros. Entonces, añadamos todos los costes regulatorios, luego, si queremos, y los costes de las materias primas, y la energía que hace falta para fabricarlo. Entonces, claro, si no vemos que estamos, digamos, en el polo opuesto, yo no digo que haya que estar como los chinos, pero estamos en el polo opuesto de lo que permite hacer viable un estado de bienestar como quieren muchos, ¿no? Es decir, que es imposible. Y esto, además, se une a una situación verdaderamente bestial de un envejecimiento brutal de la población. Un envejecimiento radical, donde se sabe que la juventud, una sociedad más joven, está íntimamente ligada a la creatividad y el emprendimiento, que es lo que produce productividad, lo que eleva la productividad de un país. Y además tenemos encima medidas contra el crecimiento económico por todos lados, entre ellas la transición energética. Entonces, la inmigración es un factor que no contribuye y que agrava esta situación. De acuerdo, es cierto, pero no es el factor. Hay más factores. Y convendría discutirlo porque indudablemente, pero si tú tienes en España cientos de miles de marroquíes cobrando del Estado sin trabajar, es decir, sin aportar un euro al Estado, pues evidentemente si los pones en su casa, en Rabat, para que los alimente Mohamed VI, será un poco más viable el estado del bienestar que si no. Sí, bueno, pero aún así tendríamos que revisarlo. Si no es solo de revisarlo, es decir, cuando alguien habla de que el estado de bienestar no es sostenible, inmediatamente vamos pensando en los recortes, ¿no? Es decir, porque es como las empresas que al final, como no son pujantes, pues en lugar su única estrategia es reducir costes. Y eso se agota en sí mismo, te consumes. Al final, si no ofreces cosas nuevas, productos nuevos, pues acabas quebrando, ¿no? Entonces, no, la cuestión es que hay que hacer políticas para el crecimiento económico como sea. Como sea. Lo que ha ocurrido es el Estado en teoría, ¿para qué está? Está para defendernos a los unos de los otros, para defender a los que no tienen poder de los que lo tienen, y ya cuando se convierte en un estado de bienestar y va ocupando más espacio para que el que no tenga no se muera de hambre y el que no tenga una sanidad y una educación también. Vale. Eso es un estado de bienestar. El Estado ahora mismo no tiene nada que ver con eso. El Estado ahora mismo ocupa cada aspecto de la vida de la persona, casi que del alma de la persona, y lo que ha conseguido a base de una política fiscal que es un crimen, un robo constante al ciudadano, ha conseguido acabar con la clase media. Estamos viendo cómo desaparece la clase media española. Ahora mismo un joven de 20 y tantos años, el poder adquisitivo que tiene es ínfimamente menor que hace 20 años, no hace 5 generaciones, ínfimamente menor.
es dificilísimo que haya gente, jóvenes, personas de 30 años, que es la edad más productiva, en la que más en forma se está, casi más fértil, que tengan propiedad, que una vivienda en propiedad y que tengan un matrimonio, una familia. Eso se ha ido produciendo. Habrá usos sociales y hay cambios en las costumbres, vale, pero se ha ido produciendo a base de una política fiscal y de una política, de todo tipo de políticas y de trabas burocráticas que hacen imposible la prosperidad y que hacen, además, otra de ellas, la habéis mencionado, el aborto. Hay 100.000 abortos al año. Uno no puede mantener la pirámide, la estafa piramidal que es el sistema de pensiones si no hay españoles. Porque la inmigración, la invasión que sufrimos, pues uno de sus efectos es la depauperación de la clase media. ¿Cómo? Bueno, dicen, los españoles es que hacen trabajos que los españoles no quieren hacer. Falso. Cobran salarios que los españoles no pueden cobrar. Y aceptan salarios que los españoles no pueden aceptar. Alguien que viene de Cáceres a Madrid a vivir, pues hombre, a lo mejor no está dispuesto a irse a vivir a un barrio marginal compartiendo piso con 15 personas. Pero alguien que viene de una zona del sur de Bogotá, pues igual sí, porque es un cambio en su vida y 2 años aquí con contrato tiene la nacionalidad española, por tanto pasaporte europeo. Está dispuesto a aceptar eso. La inmigración descontrolada, la invasión, es un factor clave en el fin de la clase media europea, que es lo que está sirviendo para que no seamos competitivos, para que los mejores se vayan de nuestros países y para que sean sustituidos por personas que ni siquiera trabajan, ¿no? Ya es que no estén capacitadas. Ahora nos vienen en Francia y en Alemania con que el estado de bienestar no tiene porvenir. Nos habían dicho que estos señores venían aquí a pagar las pensiones de los que ya son pensionistas o los eran. Y el resultado es que hay una generación, que ahora es la más productiva, que está para pagar las pensiones de sus padres y de sus abuelos y va a estar para pagar la sanidad de todos los hijos de los inmigrantes ilegales que vienen naciendo. Y esa generación perdida es el símbolo de la clase media extinguida en Europa. Que ya, de hecho, esa generación va a heredar las propiedades de sus padres y sus abuelos y posiblemente muchos de ellos no vayan a poder quedarse con ellas. O sea, vaya a quedar el Estado. Porque esa es otra. La presión fiscal, la recaudación del Estado se ha disparado en los últimos años en toda Europa. En paralelo con el fin, en paralelo, inversamente proporcional al fin de la clase media. Y ese afán está acabando con las posibilidades de prosperar de una generación entera que cada vez ve más claro que, oye, que este sistema estaba hecho para 2 generaciones, 3 como mucho en algún sitio, y se acabó. No ha llegado a 3. Porque hablamos de la generación de los millennials, pero es decir, hay generaciones de personas que ahora tendrán 50 y tantos años, que muchos de ellos han perdido sus años más productivos precisamente por esta vuelta de tuerca que lleva más de 2 décadas. Sí. Es decir, las décadas más productivas de esas personas que hoy tienen 50 años, porque tenían 30, 20 y tantos, 29 largos. Uh-huh. Entonces, era la época en la que deberían haber podido prosperar y haber acumulado un patrimonio para luego ya pues pensar en retirarse. Esas personas no se van a poder retirar. Es decir, no estamos hablando solo, por eso me resulta un poco ridículo cuando hay esa lucha generacional, ¿no?, entre boomers y millennials. Luego está la generación X, que es la generación verdaderamente perdida y olvidada. Y esa lucha es absurda, porque salvo nuestros padres, en algunos casos y no todos, han tenido una vida más o menos previsible. A partir de nuestros padres, y yo ya tengo una edad, eso empieza a desaparecer. Empieza a desaparecer en el momento en el que pues esta Europa que viene de la posguerra, básicamente digamos con una socialdemocracia sociológica, que puede ser más o menos de derecha o de izquierda, pero estás dentro del esquema de las cosas del estado de bienestar, ¿no? Sí. Entonces eso se pudo hacer, como digo, porque hubo unos factores maravillosos que coincidieron todos al mismo tiempo y que no se van a volver a repetir, que es un boom de la natalidad como no ha conocido Europa y ni va a conocer. Entonces, un boom de la natalidad, un acceso a las materias primas sin apenas competencia, una financiación exterior brutal. Estados Unidos invirtió muchísimo en Europa, sí. Nos pagó la defensa, nosotros nos dedicábamos a dar discursos de justicia social y ellos ponían las bases militares. Sí. Entonces, hemos coincidido en una energía barata, abundante, en la que no se penalizaba el petróleo. Es decir, claro, esto se ve que se va al carajo hace ya mucho tiempo. En la crisis de los 70 se ve que esto se acaba. Y no se ha hecho nada. Se ha decidido que se acabe. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos. Mañanas en Libertad,
con Luis del Pino. Bueno, estamos para ponernos en situación. Está ardiendo el municipio de Jarilla, en Extremadura. Entonces, hay un pueblo, Béjar, que están en coche a 15 minutos de Jarilla. En Béjar hay unos bomberos que están rascándose el mondongo y que dicen, oye, mándennos a apagar el fuego. Ah, pues no, es que eso es otra provincia, es otra comunidad autónoma, es que esto depende de la Diputación, es que esto depende de la comunidad autónoma de aquí, de la de allá, de la otra Diputación. Total, que no les mandaron. Al final tuvieron que irse los bomberos de Béjar voluntariamente, en su tiempo libre, los que quisieron, a ayudar, porque no podían por el puñetero Estado autonómico. O sea, es que esto es un sin vivir. Bueno, es que yo creo que más que el Estado autonómico es una administración completamente invivible, o sea, insufrible. Yo estaba intentando averiguar, con la ayuda de 3 inteligencias artificiales, más mi capacidad de buscar en las páginas web de las administraciones, cosa que era una tarea absolutamente imposible, cuántos organismos, entidades, no sé cómo podemos llamarlo, pues todo lo que hay destinado en las administraciones públicas para la prevención y la lucha contra los incendios. Bueno, pues en principio, sin poder averiguar el total, porque era imposible, no conseguíamos, había más, pero no se podía acceder a cuáles eran, había unas 500 organismos. 500 organismos. En España. 500 tipos de oficina, unos de prevención, otros de recursos, otros de qué, otros de análisis de bueno, cómo está la masa forestal, o ay, madre mía, ¿sabes? Entonces, decir, 500. Dirán que hace falta más. 500. Entonces dices, bueno, vamos a ver, esto me recuerda como cuando ocurrió lo de la pandemia, que decía, no, es que nos ha pillado por sorpresa, porque tal. Oye, mire, es que si nos yo me puse a averiguar, además, tengo un buen amigo que es experto en esto, que es médico y que se dedica a eso, y dice, no, si en España organismos para la prevención de epidemias hay, para parar un tren, a cascoporro, o sea, decir, bueno, pero como en realidad no se comunican entre sí, es decir, el que está el médico que está en un centro de salud, pues igual tiene una función de detectar o avisar cuando, por ejemplo, hay un exceso de neumonías, ¿no? Porque puede ser indicio de algún tipo de virus inusual. Entonces, pues ellos lo avisan. Oye, pues normalmente suele haber 5 casos y estamos teniendo 48. Y aquí 56. Esos datos van al organismo correspondiente. ¿Qué pasa? Que el organismo correspondiente recibe los datos y, como decías, se está rascando el níspero. Es decir, no, entonces, es todo como... Esto recuerda un poco a esa institución que es el paradigma de cómo funciona la burocracia en España y en la mayoría del mundo. Y es la Dirección General de Tráfico, que es una Dirección General de Tráfico que llega a recaudar al año más de 500 millones en sanciones. Bueno, pues, ¿cuál es el presupuesto de la Dirección General de Tráfico? 500 millones. Es decir, O sea, nos gastamos 500 millones en recaudar 500 millones. exacto, porque decir, al final, ¿cuál es la función de esas entidades? Es simplemente poder suministrarse los recursos que necesitan para estar ahí. Es decir, esto recuerda también la lucha contra la violencia de género, que al final costaba todo el aparataje tropecientos millones, y de las políticas activas contra la prevención de violencia de género, protección de mujeres, al final iba el 1%. ¿Dónde estaba todo lo demás? En todas las personas que están colocadas en ese tipo de instituciones, de chiringuitos, por decirlo así. Bueno, pues es así. Eso también pasa con las ONG, ¿no? Que uno cuando te paran por la calle pidiendo dinero para una ONG, la mejor pregunta que se le puede hacer es, bueno, de esto que te puedo dar, ¿cuánto va en sueldos a los directivos? Ah, no lo sé, pues entonces no te puedo dar nada. Bueno, y directivos y en general a muchas personas, bueno, la ONG también son muy explotadoras, y a la gente, a los que están en la calle los tienen ahí tal, pero luego tienen una masa laboral bien remunerada bastante grande. Hombre, son ONG, pero solo es el nombre. Y entonces esto es lo que conviene decir. España no es un estado fallido todavía, es un estado que funciona por inercia. Es decir, ¿esto qué significa? Que funcionamos en situaciones rutinarias. Es decir,
pues en el día a día, pues los policías salen a patrullar, se persigue más o menos en los delitos. Claro, vive de que hay una institucionalidad que todavía más o menos se mantiene, de que la inmensa mayoría de los españoles pues son decentes y no están en quemarlo todo, al menos de momento, y todavía medio creen y esperan que las instituciones hagan su trabajo, pero lo cierto es que no lo hacen. O sea, lo de Béjar es de la diócesis de Plasencia. O sea, es que no puede tener más relación ya con Extremadura. Béjar pertenece a la diócesis de Plasencia. Es un municipio completamente parte de esa zona más de Cáceres que de Salamanca. Lo que ha pasado, básicamente, se puede resumir, y que alguien me lo niegue, en que Mañueco prefiere que se queme Extremadura antes de mandar a los bomberos de Béjar a apagarla, para no cogerse las manos. Porque no veo otro sentido. Es que está al lado, Béjar está pegado a Cáceres. Es que verían el humo perfectamente. Y no les permitirán a los bomberos ir a apagar cuando estaba empezando un incendio que ha acabado siendo el más grande de la historia de Cáceres. No importa. Así Mañueco no tiene ningún problema, se presentará a las elecciones, contará su película. Está muy bien. Pero eso que tenemos es un síntoma, eso de Mañueco es un síntoma del estado en el que estamos, que vale, no es un estado fallido, Javier, pero es un estado ya tan total, que ocupa tanto, que ha llevado a los españoles a un nivel de anestesia y de impotencia. Nos sentimos inermes ante un estado que lo ocupa todo, que no ya es que se meta en nuestros bolsillos, sino es que cuando lo necesitas para apagar un incendio no está, cuando lo necesitas para... Bueno, porque el Estado no es nuestro, el Estado no nos pertenece. Exacto, eso es lo que ha ocurrido. Ya, el Estado no es la articulación jurídica e institucional de la nación, es propiedad de unos tíos que están en Ferraz, en Génova, donde sea, que deciden sobre nuestras vidas. Cuando Sánchez llega y sale de la playa unas horas, va a Galicia y nos dice que va a mandar no sé qué, parece que es suyo eso. Que los bomberos que manda son suyos, que los helicópteros son suyos. No, son nuestros, tú lo gestionas de pena. Qué generoso soy. Sí, claro, es que es una sensación de despotismo en la que estamos que es muy peligroso. Esto recuerda, no sé, entiendo que cuando se produjeron las revoluciones sobre todo digamos más, supongo que más la francesa, por el carácter, porque estaban conviviendo, que la de Estados Unidos. Supongo que las castas de allí eran vistas de una forma parecida. ¿Qué es esto de que venga un tío que se coge un mes de vacaciones? ¿Qué español se va un mes de vacaciones a la playa? Muy poquitos. Y que español se le sale gratis. Por supuesto, eso es por descontado. Invitando a toda la familia, la política también. O sea, y cortando hasta el mar, o sea, hasta el trozo. No, porque lo de Pedro Sánchez es como la familia de los chonis y el nini. Es decir, no solo es que se lo pagamos a él, es que se han ido todos allí. Todo, es un el primo, el cuñado, el no sé qué, se han juntado todos ahí como si fuera la familia Romerales y tal, y se han juntado ahí. Bueno, es que a lo mejor lo son. Es el único país. Yo estaba viendo además que estaba. Yo creo aquí. que deberíamos renombrar la Mareta y llamarla Ambiciones. Ambiciones, sí. Pues sí. Pero estaba nuestra querida amiga Lucía Echevarría mirándolo, me parece muy bien, muy pertinente. ¿Qué país de Europa el primer ministro le paga las vacaciones? Y somos el único. Todos se lo pagan de su bolsillo. Son sus vacaciones. Supongo que, evidentemente, como un trabajador en el régimen general, pues ese mes es un mes pagado en cuanto a que le ingresan la nómina. Claro. Pero que tú digas, no, a mí me vais a pagar pero yo, la estancia y todo lo demás a razón de a más 400.000 euros, pues no. Además de que verane gratis a costa de todos los españoles, además, a mí me maravilla lo de que un presidente de gobierno se coja un mes de vacaciones como si fuera, pues no sé, un funcionario que está en cualquier puestecillo. Oiga, llevamos un mes de agosto donde no hay un día en que Trump no dé 6 titulares. Está currando el tío como un bestia, de la mañana a la noche, de lunes a domingo. Y él no cobra. Y encima no cobra. Bueno, creo que ha tenido que cobrar $1 porque no podía renunciar a todo, ¿no? Una cuestión legal. Legal, sí. Pero, o sea, Trump no se coge vacaciones, pero Pedro Sánchez, como es el líder del mundo mundial, se va un mes de vacaciones y deja aquí todo. ¿Por qué? Porque es la justicia social. De la izquierda es eso. Es decir, ahí tenemos a Irene Montero, que habla de justicia social a todas horas. ¿Y en qué consiste realmente de forma práctica esa justicia social? Pues que ahí está ella en el Parlamento Europeo, cobrando un pastizal. Y de vacaciones en Menorca. Dobles, mientras se quema España. Sí, y mientras hacen declaraciones contra los que van de vacaciones. La justicia social a mi propio beneficio.
Es decir, al final es que está diciendo, cada vez que sale un vídeo, Irene Montero está diciendo, sois idiotas. Sí. A los que le votan están diciendo, sois idiotas. Y se está riendo. Porque luego... Y lo malo es que a lo mejor tiene razón, ¿no? Bueno, claro, evidentemente yo sí, es decir, a mí me cuesta infinito votar a un político, imagínate si me entero de ciertas cosas, es que ya que se olvide. Pero aquí no, hay personas que tragan con lo que tragan, pues bueno, pues oye, ya cada cual. Pero que lo que es cierto es que la justicia social, luego sí, mucho a favor de Palestina, de esas grandes causas cósmicas y tal, pero viviendo como una marquesa, una persona que es ex cajera. ¿No se ha visto en otra? Que no tengo nada contra las cajeras de ningún lado, pero que quiero decir que no tiene un bagaje ni nada. Es decir, es cajera, una carrera de psicología que ya ves tú, y nada, de la noche al día, ahí la tenemos. Como si fuera una especie de anacoreta o algo así de la izquierda. Claro, pero esto es en general. Creo que en España hay 100.000 personas que están ocupando puestos de libre designación. Estos son de las familias políticas de cada lugar, pero que luego esas familias políticas es más grave. No solo es que sea un partido o una familia política, es que luego hay familias políticas según la ubicación geográfica. Es decir, el PP de Valencia no es lo mismo que el PP de Madrid, y el de Galicia no es lo mismo, es una familia distinta que el de Valencia, y esto lo podemos extender a cualquier partido. Entonces, al final, ni siquiera son partidos. Bueno, luego hablaremos de un ejemplo peculiar de eso. Bueno, no, hablamos ahora. O sea, venga. Valencia, donde el gobierno de Mazón depende para los presupuestos y para otras cosas de Vox en el Parlamento valenciano. Entonces Vox le dice, se acabaron las subvenciones a los de la Academia de la Lengua Valenciana, que en realidad, aunque se llaman así, son los que tratan de imponer el catalán en Valencia. O sea, los mismos separatistas y de extrema izquierda de siempre. Y entonces Mazón coge y le quita las subvenciones a los de la Academia Valenciana de la Lengua. Y entonces va la Diputación de Valencia, gobernada por el PP, y dice, bueno, no te preocupes, yo os doy 200.000 euros a los de la Academia Valenciana de la Lengua, con lo cual te encuentras que todo ese mundillo separatista y de extrema izquierda, que es el que está organizando las manifestaciones contra Mazón, Mazón les quita las subvenciones porque le presiona a Vox, no sale de él, y van los de su propio partido y dicen, tranquilos, aquí tenéis las subvenciones para que sigáis, entre otras cosas, manifestándoos contra Mazón. No es que vayan así por cuenta propia. Es que seguramente estaba acordado ya. Claro, es decir, bueno, yo aquí voy a decir que no, pero no os preocupéis que la Diputación os lo va a dar. Ahora hay que ver la partida de 200.000 euros que se transfiere de la Generalidad Valenciana a la Diputación. ¿Con qué excusa? Pues tiene usted toda la razón, pero entonces llegaríamos a la conclusión de que Mazón subvenciona a todo ese mundillo ideológico que luego convoca manifestaciones contra Mazón. Es como Ayuso aquí pagando a los sindicatos que se dedican a apoyar a Pedro Sánchez y a manifestarse contra Ayuso. Debe de ser que en el Partido Popular hay como una especie de pulsión sadomaso. Empiezo a entender los pornorrelatos de González Pons. Tienen un puntito así depravado, ¿no? Fíjese con lo de Almeida, por cierto, yo el otro día vi una portada del diario El Mundo. Sí, ayer, ¿no? Creo que fue ayer. Que sale la portada en foto destacada de 4 columnas para hablar de su baja por paternidad. Es que nos hemos vuelto locos. Es decir, es que es todo tan enloquecido, pero vamos a ver, ¿a quién le importa la baja? Es decir, solo tiene una explicación. Lógicamente le estará bailando el agua al alcalde, porque el alcalde tiene un presupuesto en el Ayuntamiento de Madrid y una publicidad institucional, o lo que sea. Van a subir la tasa de basuras ahora y toca blanquear un poco al personaje. Pero y lo que iba a decir, Almeida hizo campaña con la gran promesa de acabar con Madrid Central. Fue su promesa. Ganó por ello, seguramente. Es su promesa. Yo no se lo perdono. Es decir, yo no sé cómo puede haber alguien que no, en la rendición de cuentas, eso no sea suficiente como para que este hombre esté fuera de la política. Y entonces llegas y lo primero que hacer no es solo mantenerlo, sino dotarlo todavía de un alcance mucho mayor. Y seguir presionando a la gente con eso. Y le condena a la justicia. Dice, esto que has puesto, el Madrid 360 es ilegal. Y el tío se niega a devolver las multas y recurre al Supremo. Dices, claro, es decir, estamos empatados a seguir. Esto tiene una explicación muy sencilla. Tiene varias explicaciones, pero la más evidente. Es decir, cuando tú haces un plan como ese, estás implicando a empresas privadas para muchos de los servicios que van a llevar ese plan.
Entonces tú estás firmando como ayuntamiento, no como alcalde, o sea, el alcalde en nombre del alcalde, pero en nombre del Ayuntamiento de Madrid una serie de contratos. Con una vigencia de 5, 10, X años. Y entonces están firmados. Entonces tú sabes, si eres candidato a la alcaldía de Madrid, tienes que saber que esos contratos están firmados, ¿vale? Pero claro, tú haces como que no lo sabes. Y si no lo sabes, que eres idiota, porque igual es abogado del Estado y tiene una cabeza, una mente fotográfica y tal, y no digo que no, pero es que entonces para el otro es muy cortito, pero no me lo creo. Entonces tú sabes, haces una campaña con una promesa que sabes que en principio, si quieres cumplir, te va a llevar a los tribunales y le va a costar seguramente al municipio de Madrid tener que indemnizar a muchísimas empresas y tener que indemnizar esos contratos, ¿vale? Eso por un lado. Entonces tú te callas, haces campaña diciendo que lo vas a quitar, sabiendo que luego es un problema legal, que no estás dispuesto a afrontar, y luego lo segundo, que da la sensación de que lógicamente uno empieza a pensar que las campañas políticas de ciudades convertidas en negocios como Madrid, que son negocios privados, público-privados, pues están de alguna manera supeditadas a la buena voluntad de quienes hacen los negocios con las ciudades. Entonces, claro, ¿pero qué ocurre? Que a Almeida lo votan luego los madrileños en masa. Sí, porque como no es del PSOE. Que eso es lo que. Claro, ese es el problema. Eso ha descubierto el PP, ¿no? Porque es la marca azul del PSOE, sí. Ha descubierto que esa es la estrategia, con tal de. Yo lo advertí antes de las últimas elecciones municipales. Vamos a ver. ¿Por qué el Partido Socialista presenta a una candidata anodina y que no va a conseguir un mísero voto en Madrid como era Reyes Maroto? Pues porque su candidato era Almeida. O sea, claro, igual que Moreno Bonilla es el candidato en Andalucía, es la estrategia. O sea, no hago nada diferente, me votan ellos, me llevo bien con los sindicatos, me llevo bien con los medios de comunicación afines al PSOE, me llevo bien con... No toco ni medio chiringuito. Bueno, porque no me van a votar si parece que robo menos. No solo no tocas ni medio chiringuito, es que acabas colocando los tuyos en los chiringuitos. Claro, sin quitar a los otros. Es que, claro... Acabas sumando los... Moreno Bonilla ganó en la provincia de Sevilla. Que eso ya es la provincia de Sevilla, Sevilla capital, es un epicentro funcionarial de España. Funcionará durante 4 décadas del PSOE y ha ganado Moreno Bonilla. Yo llevo diciendo que España, la industria que ha crecido más y que acapara cada vez más recursos es la industria política. Es decir, es la única industria pujante. Es la única industria pujante en España. Y cada vez más. Y cuanto más pujante es, peor para las otras las reales. Las reales, las que producen riqueza, una riqueza. Claro. Entonces... Bueno, pues esto, por eso digo que es tan importante separar los debates cuando hablamos del sostenimiento del estado de bienestar, inmigración, es decir, poner cada cosa en su justo término, porque tenemos que empezar a entender a qué nos enfrentamos realmente, que no... Por ejemplo, hay gente que dice ahora claro, todo esto se dice de que no es sostenible para empezar a ajustar las pensiones y romper los derechos consolidados de la gente. Pues en buena parte, pues es verdad. Es verdad, pero claro, lo que no explicamos a las personas, y no nos explican, es que tener un retiro, realmente una persona que quiera tener un retiro medianamente decente, requiere una capacidad de ahorro muy alta. Es decir, bien sea a través del Estado, bien sea a través de ti mismo, da igual. Es decir, pongámoslo por la vía que queramos, pero requiere una aportación mensual importante durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Y además, lo que es más importante, que esa aportación no se esté gastando inmediatamente como está ocurriendo ahora con el sistema piramidal, que según te quitan 700 euros, directamente van a cubrir un sistema deficitario. No genera ninguna riqueza, no se mete ese dinero a jugar. Mira, para que la gente lo sepa, con todas las crisis que ha habido y los sustos que nos hemos pegado en las últimas décadas, si usted hubiese metido su dinero en la bolsa de norteamericana durante esos 30 años, ahora usted habría triplicado o cuadruplicado ese ahorro. Salvo que se lo hubiera encargado la gestión a Madoff, en cuyo caso se habría quedado sin un euro. Sí, pero mire... Por hacer lo mismo que hace la Seguridad Social. Pero yo digo, como haría cualquier persona conservadora, ir a la bolsa, al Nasdaq, irte a los valores más o menos... una cartera conservadora en la que digan, bueno, perder no voy a perder. Seguramente durante una crisis de repente verás que tu
de tu aportación se reduce a la mitad y te asustarás muchísimo, pero como es a largo plazo, una jubilación se plantea a 30 o 40 años vista, lo importante es el monto que queda al final de ese periodo. Usted se podría jubilar. Que aquí, ¿qué hacemos? Que nos quitan el dinero para tapar agujeros a toda velocidad. Ese dinero directamente se quema. Claro. Se quema. Y se ha quemado. Cada día más, Javier. De hecho, el estado de bienestar se empieza a joder o la clase media, cuando los políticos descubren que prometiendo cosas que no pueden cumplir ganan las elecciones, y prometiendo con el dinero de otro, por supuesto. Y eso es el sistema de pensiones. Ni el Partido Socialista ni el Partido Popular se atreven no ya a decir que esto es una estafa y que no va a poder seguir funcionando el sistema de pensiones. No se atreven siquiera a no subir las pensiones cada vez que se presentan a las elecciones, cada vez que gobiernan. Las equiparan a la inflación, las suben año tras año, mientras los sueldos cada día son más bajos. Es que ahora mismo un pensionista español cobra más que un empleado medio. Claro, pero es que eso lo que lo intentan hacer es luego, es que es muy desagradable, además me irrita muchísimo, es plantear una guerra. No es generacional, es conceptual. Una guerra entre los jubilados y los que están pagando sus pensiones, porque el jubilado no ha pagado su pensión. No, claro. Ha pagado la pensión del que estaba antes, con sus aportaciones. No es un dinero que haya quedado en una caja fuerte para él. Eso es un dinero que se ha quemado, ya está más que quemado. Entonces luego son ideas como diciendo, bueno, pues igual con 400 euros al mes sin ningún tipo de rentabilidad, pues ya usted se tiene que poder jubilar con 2.000 o 500 euros hasta el día en que pues usted fallezca. Sí. Pues oiga, es que no sale la cuenta. Es imposible. No sale la cuenta, es decir, es que no cuadra. No cuadra, simplemente no cuadra, y eso lo han ocultado. Esto se sabe desde que empieza a desplomarse la natalidad en los 70. Es que es algo alucinante. Es decir, Suecia lo vio venir y cambió el sistema. Sí. Bueno, ahí en los 70 cambia el patrón oro, se abandona el patrón oro, el dinero deja de ser dinero, el dinero fiduciario. No existe el dinero que hay en nuestras cuentas, el numerito que tenemos en nuestra cuenta corriente, no es realmente dinero. Si todos quisiésemos sacar el dinero, sería absolutamente imposible, es una broma decirlo. Ese dinero no existe, es dinero fiduciario. Eso se cambió, y si uno ve los gráficos de crecimiento de la clase media, que es crecimiento de los ricos, por decirlo así, entre comillas, en cada país, la línea de los ricos es casi vertical y la de la clase media es plana, si no baja. Sí, pero también define el estatus de una sociedad. Cuando hablamos de los súper ricos, es el número de súper ricos. Cuando una sociedad de verdad es rica, hay súper ricos que están muy por encima de la gráfica. Claro, pero el salario medio, son muchos más. El salario medio es otro que el de aquí. Claro. No, pero decir que aquí encima súper ricos tampoco, es decir, es que dijeras, es que hay muchos. Digas, sería indignante, pero bueno. No, pero en términos comparativos, o sea, si uno, por ejemplo, entra en Idealista, en cualquier portal de estos de vivienda, hay un nivel en Madrid de vivienda que no es tan grande, que es para una familia pequeña y apretada, que es carísimo, es inaccesible para un español medio. Inaccesible en el centro de Madrid. Subes un poco y te vas a... Eso a lo mejor está de medio millón a 1 millón, unos precios prácticamente inasequibles para casi cualquiera. Pasas a 1,5 millones, que no es tanta diferencia porcentual, y las casas son infinitamente mejores que las de la de 1 millón o 700.000. O sea, hay un nivel ahí de muchísima demanda, de una clase media cada vez decreciente, y luego hay un salto donde hay mucha menos demanda, de gente mucho más pudiente, que tiene acceso a mucha más vivienda, mucha más oferta. Solo hay que irse al barrio de Salamanca. De hecho, bueno, son habitantes que vienen de fuera, muchos no sabemos de dónde vienen a sacar el dinero, y pueden comprarse esas casas. Los españoles no, porque hay una clase media que cada vez más pequeña, pero hay un salto. O sea, no hace falta ya ser súper rico para vivir muy bien en España, pero es verdad que ese salto no lo da casi nadie. Es dificilísimo, entre otras cosas porque hay un sistema fiscal y una burocracia que hace casi imposible que la creatividad redunde en prosperidad. Pues Zapatero ha dado ese salto, sí, ¿verdad? Lo ha dado como muchos que vienen al barrio de Salamanca, sí. Sí. En el mismo sitio. Y además nos hacemos las mismas preguntas sobre el origen de su dinero. Sí. Sí, porque muy listo en el sentido de saber algo que pudiera ser un gran empresario, no es. Más bien todo lo contrario, es un zoquete. Pero claro, es un trepa como la copa de un pino. Por 90 multiplicado el patrimonio, ¿no? Algo así. Sí, oye, la verdad es que si gestionaran el patrimonio público como gestionan su patrimonio la justicia social para ellos privado, funciona de maravilla. Tienen una justicia social que se sale de la gráfica. Sí, es tremendo. Es así, pero yo creo que hay que insistir. Porque si la política y los ciudadanos no hablamos de las cosas como son y no caemos en falsas refriegas,
en las que hay personas que se indignan muchísimo porque ahora los jubilados los ponen en el foco, y otros se indignan mucho porque los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, y otros, entonces hay una pelea entre unos y otros, una especie de como de desprecio, ¿no? Una especie de... Pues es interesante lo del tema de los jóvenes, porque veía ayer un titular, me parece que era en el Diario Vasco, no sé, un diario de por allí, por el País Vasco, sobre el tema del voto de los jóvenes, y decían algo pues que a mí me parece natural, porque llevo diciendo hace muchísimo tiempo que en España solo hay 2 partidos que se muevan por ideología, solo 2, que son Bildu y Vox. Todos los demás son partidos de los que lo mismo te dicen hoy una cosa que mañana la siguiente, colocan amigos, no sé qué, es decir, son maquinarias de hacer negocio. Que tomen decisiones. Yo excluiría incluso a Bildu. Yo creo que Bildu es una maquinaria bastante de negocios. Sí, bueno, últimamente está ya y aburguesándose. Ya, sí. No, también cuando hacían el impuesto revolucionario no sabemos muy bien en qué lo gastaban, porque las armas que tenían eran un poco de mierda. Pero tenían una ideología asesina y asquerosa, pero se movían por parámetros ideológicos. Sí, pero se han llenado los bolsillos también. También, de ahí paso, tenemos sí. lo de Servinavar en Navarra, y pero ahí a lo que Bildu, iba, que decía, untando bien, mojando. Que decía el titular que los jóvenes que están entrando a edad de voto, que se decantan en una proporción enorme en el País Vasco, o hacia Bildu o hacia Vox. Ya el resto de las opciones para los jóvenes que entran han quedado arrumbadas, ¿no? Pues es que hay una... yo no diría... O sea, en parte es generacional, pero es la consecuencia. Cuando se habla de boomer, que es el término un poco que ha estado encima de la mesa sin tanto mencionarse, es algo más de estructura mental que de edad. O sea, hay boomers de mi edad. Yo tengo 39 años y hay boomers que en teoría por generación no son, pero son de mi edad. Un boomer es básicamente alguien que cree en la modernidad todavía, que cree en las instituciones, que sigue pensando que Europa nos va a salvar, que sigue creyendo que, bueno, que los datos de paro sirven o de PIB, sirven para valorar el progreso de una sociedad, que no es verdad. Ahora mismo los datos de paro dan igual. Tener trabajo en España, o casi en cualquier sitio de Occidente, no es sinónimo de tener una prosperidad, de tener una relación directa entre tu esfuerzo, tu talento, tu capacidad, tu dedicación y tu prosperidad o la de tu familia. Eso ya no se da, es imposible. Y el boomer todavía cree que eso sí. Yo, por supuesto que es completamente comprensible que alguien que tiene 70 años quiera cobrar su pensión. Es su contrato de alguna manera con el estado de bienestar que... Sí, pero es que si no sería estafado, claro. Pero el problema es que los que vienen detrás, que también tienen un contrato, claro, ese es el problema. A eso se lo van a ajustar. Entonces, claro, si la cuestión es que yo he hablado con personas mayores, y claro, las personas mayores pueden llegar a entender que, porque muchos de ellos tienen nietos que están en esa situación que tú describes. Entonces, pues también dicen, bueno, pues si yo me tengo que ajustar un poco, pues yo me ajusto, pero lo que no quiero es ver a mi nieto en esta precariedad permanente toda su puñetera vida. Pues, no existe, es decir, nos quieren poner en los extremos de la enemistad absoluta y de la falta de diálogo. Tenemos un problema grave, tenemos un problema muy grave en España y en Europa. No somos productivos, se cobran unos impuestos bárbaros, se expolia a la gente para luego no apagar incendios, por ejemplo. Se mata a las empresas con energías carísimas. Exacto. Y con regulaciones. Es que la energía en Estados Unidos cuesta 3 veces menos que aquí. A una menos. Claro, ¿cómo vas a competir con una compañía norteamericana? Ya a partir de ese parámetro ya no puedes competir con ellos. Vamos a hacer una pausa publicitaria y vamos a hablar del que no va a poder competir con la administración americana, que es un tío que se llama Nicolás Maduro. En libertad, con Luis del Pino. Bueno, anda todo el mundo, y muy en especial Nicolás Maduro, preguntándose de qué va Donald Trump. ¿Va en serio? ¿No va en serio? ¿Es un farol? Esto de que esté acumulando cada vez más buques de guerra en las costas venezolanas y más tropas en las costas venezolanas, ¿es porque está pensando en una invasión militar o simplemente es una bravata? No lo sabemos ninguno. Hombre, si es simplemente una bravata, pues hombre, si al final no pasa nada y Maduro sigue en el poder, haría un ridículo Trump espantoso. Con lo cual tiendo a pensar que no es una simple bravata, pero no sé qué opinan ustedes. No parece, o sea, hasta donde parece no es una bravata, es improbable que desembarquen.
pero hay algo que va a conseguir si se mantiene el rodeo naval, que parece que se va a ampliar, es cortar el tráfico de drogas que es de lo que vive el régimen venezolano, el tráfico marítimo. Si además hay elecciones en Colombia dentro de no mucho, si esas elecciones van por donde parece que van a ir, la vía terrestre también la tiene cortada. Quedaría Brasil, pero es complicado. O sea, se queda Nicolás Maduro sin un fuente de ingresos, porque teniendo la mayor bolsa de petróleo debajo de sus pies, él vive de la droga. Su régimen vive de... Pues sí, porque se ha cargado la empresa pública. Claro. Entonces, el bloqueo naval va un poco por ahí. Además, con la alianza de Trinidad y Tobago, que está a 1 kilómetro, 200 metros de tierra y más tierra. importante, que es que ocupa toda la frontera este. Sí, claro, por supuesto. Guyana. Con Guyana también lo tiene, claro. Sí. Que donde sí hay petróleo, por cierto, donde sí se explota el petróleo. Entonces, está rodeado y está muy nervioso. Se le ve muy nervioso. A él se le ve con miedo, a él y a sus adláteres. Y hablamos antes de Zapatero. Zapatero es el mayordomo de Maduro para Europa y lleva desaparecido desde que los barcos estadounidenses se han ido acercando a las costas venezolanas. Es cuando menos está llamativo. muy callado Zapatero. No se sabe nada de él. Está fuera del radar de los barcos volando debajo. norteamericanos. Está ahí metido en un agujero. Acaba una trinchera y se ha puesto un casquete. Pero yo creo que no va de farol. No sabemos en qué se sustanciará, si solamente se quedará en una operación, digamos, de asfixia, que sí, porque tiene toda la pinta por el tipo de buque que ha puesto en esas zonas. Es un tipo de buque que tiene un sistema de radares distinto de los normales, que distingue si hay una paloma de si hay un zoco flotando, o sea, una zapatilla flotando en el mar. Es decir, entonces, evidentemente están intentando, digamos, establecer una malla impenetrable para que no puedan... Porque además los vuelos de la droga o el tráfico de droga no va directamente desde Venezuela, sino que suele hacer escalas para distraer, ¿no? Van primero a un sitio, de ahí a otro, y el otro van ahí. Pero yo creo que esta vez no, porque yo creo que estamos a las puertas de las elecciones, ¿no? Al Congreso y al Parlamento, al Senado norteamericano. Un año. Y Estados Unidos y Donald Trump se ha dado cuenta, por ejemplo, pues que tiene una caída en el voto hispano, una caída importante, posiblemente porque el voto hispano le votó para mejorar las condiciones laborales, es decir, y la productividad y los sueldos y tal. Y claro, se ha encontrado con pues, la lucha contra la inmigración y tal. No es que al elector hispano legal eso le parezca bien o mal, sino simplemente que le parece mal que no haga lo otro, o sea, que lo otro no se perciba. Entonces, yo creo que, pues como la gran promesa geoestratégica de Trump era lo de Ucrania, y eso con Putin te puedo decir que se va a eternizar, porque ese es el juego de Putin, que no se solucione, y seguir avanzando y seguir avanzando. Pues yo creo que le queda la opción de dar un puñetazo en la mesa en América, que es lo que sí el votante hispano podría valorar muy positivamente, porque todos los que están ahí ya sabemos por qué están, ¿no? Es decir, ¿no? Vienen huyendo precisamente de ese tipo de regímenes, ¿no? Entonces, yo creo que va en serio. Lo que no sé es cómo se va a sustanciar al final, a qué escala. Ahora mismo, evidentemente, con 4.000 marines que están ahí embarcados, pues no tienen ni para empezar. Es decir, Panamá, que era mucho más pequeño, me parece que llevaron 25.000 soldados, pues me imagino que para Venezuela, que es muchísimo mayor, pues haría falta bastante más. Entonces yo no creo que vaya a ser el caso, pero nunca se sabe. Pero yo creo que no va de farol, creo que va a intentar... Y de hecho yo creo que las negociaciones con Putin, con lo de Ucrania, podría haber un intercambio, de decir, yo no te toco mucho narices con Ucrania, pero tú me vas a dejar a mí poner la bota a mi patio trasero, porque ya os vale a China y a vosotros que me habéis estado chuleando todo este tiempo, ¿no? Entonces, yo creo, y Venezuela es un punto central de ese problema, es un punto central. Hay que recordar que cuando dio el fraude electoral, el memo de Maduro, el primer país con presencia diplomática allí que reconoció ese gobierno, pues China, que tiene muchos intereses en América. Entonces, yo creo que sí, además si cae Venezuela, que es el soporte de Cuba, cae Cuba, cae Nicaragua. Podría caer Cuba y podría caer Nicaragua. O sea, es una inversión total, porque ya son los únicos países que quedan ahí un poco... Pasa que ahí está la clave de China, que es verdad que Venezuela, China es un apoyo importantísimo. El hombre encargado por Trump y por Rubio para llevar todo lo que tiene que ver con Iberoamérica es Mauricio Clavel Carone, que es hispano-cubano, fue presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo,
y es un hombre que claramente su trabajo fue el delegado de Estados Unidos en el FMI también. Su carrera política ha estado dedicada a luchar contra el castrismo, contra el régimen comunista de Cuba, pero también se ha enfrentado muy abiertamente a China. O sea, el hombre que está encargado de esto es un hombre que es alguien que tiene muy claro que China es una amenaza en la región, y eso lo saben desde Washington. No es muy difícil dejar que caiga Maduro si China no pone de su parte. Es verdad que las relaciones entre Trump y Xi Jinping no son malas, pero hace falta que China, que Maduro no se vea respaldado por China hasta tantos niveles como para poder aguantar. Yo no descarto que Maduro escape o intente irse en algún momento y deje tirados a sus secuaces, pero sin el apoyo de China sería bastante más fácil, claro. Una pregunta, a ver, un tema controvertido, a ver qué opinan ustedes. En El Salvador ya saben que Bukele pues puso el estado de excepción hace ya tiempo, no sé cómo se llama exactamente allí la figura del estado de excepción, pero vamos, lo puso, y creó las macrocárceles de alta seguridad para todos los pandilleros y ha convertido la capital de El Salvador pues en una de las ciudades más seguras del mundo. Ahora la gente puede salir a la calle, no sin miedo a que le violen, le atraquen, le disparen, le roben. Bueno, el caso es que ahora Bukele ha dado otra vuelta de tuerca. Y a partir de ya, todos los niños, a partir de este curso, todos los niños tendrán que ir al colegio adecuadamente vestidos, con el pelo adecuadamente cortado y mostrando las normas de urbanidad mínimas. Por ejemplo, dar los buenos días al entrar en el colegio, a la persona que esté allí recibiéndoles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A ustedes qué les parece esta decisión de Bukele? No sé, a mí lo que me parece llamativo es que tenga que venir un presidente y decir que tienes que decir los buenos días al profesor. Es decir, que quizá ese es el problema, ¿no? Un poco de las sociedades en general, que a veces tenemos que esperar que venga alguien desde arriba, que se atribuya ese poder y te diga cómo tienes que saludar. A mí, personalmente, hombre, el problema de este tipo de atribuciones es que, claro, cuando consideramos que se hacen para algo bueno, entre comillas, pues no le damos demasiada importancia a esa atribución. El problema es que un poder, un presidente, se dé esas atribuciones y mañana llegue uno que se las haga para otras cosas. Lo que suele pasar. Claro, es que ese es el problema. Es decir, que a veces pensamos, no, como gobiernan los nuestros, cuanto más poder mejor. Pero el problema es que tienes que pensar que es que mañana igual no son los tuyos los que gobiernan y van a tener todo ese poder. O sea que, hombre, evidentemente yo creo que es un poco de propaganda por parte de Bukele, ¿no? De esa lavado de cara del país que está haciendo y de sí mismo, claro, y de propaganda para sí mismo. Y bueno, bien, hombre, se hace una ley de educación en la que esa ley diga que, por ejemplo, no se puede ir a clase en camiseta de tirantes, chanclas, pues que hay que ir bueno, pues podemos verlo, los que son muy liberales dirán ¡ah! Y los que estemos en el término medio diremos, bueno, pues si hay unas reglas ahí para que, yo qué sé, para que los colegios parezcan colegios y no otra cosa, bueno, pues tampoco nos vamos a tirar de los pelos, ¿no? Es decir, tampoco me parece lo más grave. Otra cosa es que les digan que tiene que cortarse el pelo exactamente de esta manera, como si estuvieran en los marines, ¿no? Cabeza a bote, ¿no? Entonces ya, pues... Al final la urbanidad, que es la educación fuera de casa, es hacerle la vida más fácil a los demás. O sea, pues, eso debería estar en las casas, claro, ese es el problema. Es el problema, ¿no? Y lo que pasa un poco en nuestras naciones, que delegamos en los políticos la educación, los límites morales, y es el problema. Claro, acaban sobrelegislando, porque una sociedad que delega hasta algo tan íntimo como la vestimenta de un hijo, que hombre, creo que un padre debería preocuparse más que el Estado por ella, es lo natural, debería ser lo natural. Cuando delegamos hasta eso, el Estado hiperlegisla y se mete en todo lo que... porque se lo permitimos. O sea, sabemos que el problema son los políticos y la solución es que haya menos políticos, no que estén los nuestros, porque mañana, como decía Javier, estoy completamente de acuerdo, mañana no estarán los nuestros y te joderán la vida, o sea, te fastidiarán la vida. Van a darle la vuelta a todas las leyes y van a hacer lo contrario, lo que tú quieres. Salvo cuando llega el PP, suele pasar. Que la gente da la vuelta a las leyes. A mí lo de la urbanidad me parece una buena noticia, sin duda. O sea, al final es un espectáculo chusco ir a la universidad y encontrarte a gente en bañador y en chanclas. Pues no, creo que no es lo suyo. Creo que... Pero
sería lo ideal. A mí, si es una universidad privada, como si van en pelota. Pero Ahora, es que en una universidad pública que pagamos suele ser al todos, revés, suele ser ¿se la pueden pública. poner normas? Pues yo creo que sí. Sería, pero porque es agradable, o sea, es que no es agradable ver a gente, a tíos sudorosos, Peludos. Claro, todo, pues no, es que es así de sencillo. Y ojalá fuese educación y urbanidad y viniese de casa y no tuviese que ser una norma pública que te obliga. Pero bueno, si va a servir para que veamos con normalidad que hay que ir vestido de una forma medianamente razonable, que no se trata de ir en traje y corbata en el San Salvador con 90% de humedad, bueno, pero si es por una estética y una situación agradable para todos, bienvenido. Lo malo es que, claro, es una imposición que abre la puerta a que mañana diga otro, hay que ir con chilaba. No, hay que ir con la camiseta de Che Guevara. Por ya ejemplo, está. ya está, claro. Y si no, no entras. Claro, te dirás, mi hijo no, tal, pues su hijo Cuello está fuera. Mao, claro. Entonces se te va a caer el pelo. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, al revés? Al revés ocurre con lo woke, ¿no? Con esos colegios que estamos viendo en Estados Unidos, donde las reuniones de padres se provocan verdaderos altercados, porque algunos padres con toda la razón, están horrorizados. Pues dicen, pues no sé, porque el baño va a entrar ahora un señor que dice que se reconoce como mujer y está mi niña de 7 años, ¿no? Entonces, o mi hija de 13. Claro. Entonces, es lo mismo. Es decir, si empezamos a aplicar esas normas, pues hombre, hay un punto que es el punto, digamos, el punto del lógico, el Sentido punto común. del sentido común, de la sensatez. Entonces, pues bueno, pues, pero claro, si el poder tiene que empezar a decirnos exactamente todo lo que está bien o lo que está mal, tenemos un problema. A ver, una última hora que llega de Australia. Australia acaba de ordenar la expulsión del embajador iraní. Sí. Porque por su implicación en 2 ataques incendiarios contra intereses judíos, por su implicación en un ataque incendiario contra un restaurante judío de Sydney y contra una sinagoga de Melbourne. Ha sido ver esto y acordarme de que el principal responsable del atentado contra Alejo Vidal Cuadras está refugiado en Irán y actuó por encargo de Irán, a pesar de lo cual la clase política europea no dice ni mu sobre Irán. Pero ¿cómo vamos a pintar algo en el mundo si ni siquiera pillamos cuando llega un régimen teocrático e intenta matar a políticos europeos en suelo europeo? O sea, No dicen nada porque a mí ¿se acuerda usted de cuando ganó la primera vez Trump las elecciones presidenciales? Estuvimos como 2 años o 3 pensando que había como una especie de psicotecnología en las redes sociales que hacía que la gente votara justamente lo contrario de lo que quería votar. Pues ese mito, ¿no? de la manipulación de las mentes a través de algoritmos y cosas así, ¿no? Que, vamos, yo lo puedo decir por experiencia personal, que se olviden que eso es una chorrada como la copa de un pino. Pues bien, ¿qué es lo que funciona realmente? Lo que funciona realmente es el dinero. Lo que cambia las políticas de los países y hace que ocurran cosas raras en la Unión Europea, me temo, que dices, no puede ser que sean tan estúpidos. Yo creo que a veces es el dinero. Y que la opinión pública a veces no esté informada y que los medios de repente se dediquen a sacar como noticias sobre China que parecen notas de prensa prescritas, ensalzando la tecnología y los grandes logros de Pekín y tal. El País publicaba 4 páginas en fin, alabanza en distintos aspectos de China hace Y no nada, solo ¿no? de los medios oficiales, sino incluso influencers, periodistas freelance. Es decir, yo lo sé, y no voy a decir nombres porque no puedo demostrarlo, pero lo sé, que es práctica habitual recibir una carta en casa de la embajada X con un folleto de lo bonito que es el país, te queremos aquí, ven de viaje, no sé qué, y dentro vienen encuadernaditos un montoncito de dólares. Eso ¿Para qué andarse con rodeos? Bueno, con pero rodeos? lo de China es más. Lo de China es, y también lo sé, de primera mano, porque me lo han contado algunos periodistas. China directamente te paga igual, claro, usted sabe que está fatalmente pagado lo que es hacer artículos y cosas, hasta hacer ni pagado, ¿no? Y de repente llega a China y le dice, 600 pavos porque me escribas lo bonito que es Taipei.
y lo que bien que se puede invertir allí. Hombre, Taipei no, Justo que está igual. Taipei. Perdón, Taipei, Lo feo que- Shanghái, perdón. Y tal, y te lo reconocen. Y dice, ¿y tú qué haces? Pues me lo escribo, digo, 600 pavos. Es decir, quiero decir, ¿cómo es que estamos tan memos en Europa y cómo es que hay tanta memez en Europa? Pues yo creo, básicamente, primero porque tanto la prensa, los que deberían hacer su trabajo, como buena parte o una parte sustancial suficiente de políticos, están a sueldo. Están a sueldo. No digo que sean sí. sobornos ilegales, pero están cobrando Sí. por hacer lo contrario de lo que nos Con interesaría. el tema ese de China, me contaba hace poco un profesor universitario, dice, no, nosotros, los que tenemos sueldo público, pues hombre, tenemos nuestro sueldo público, no podemos cobrar de otros sitios, patatín, patatán. Pero claro, llega una universidad china y dice, oye, nada, ven a dar una conferencia en Pekín. Y entonces coge, te paga el viaje, la estancia, te enseñan todo aquello, te tratan a cuerpo de rey y luego te dan una mierdecilla, ¿no? Pues 100 eurillos para gastos, es decir, que tampoco es una compra tal, pero ya con eso se ganan a profesores universitarios y aquí y allá, que claro, vuelven luego a su país y dicen, joder, qué bonito es China, ¿verdad? Y no hace falta ni que los ve- manden allí, con los institutos que tienen aquí, el Instituto Confucio, una charla del Instituto de Cooperación Hispano-China. Entonces, cualquier persona que tiene algún predicamento, que tiene algún tipo de influencia en el lugar que a ellos les vaya interesando, no tiene por qué ser un tío muy conocido, pero les interesa que en el sector farmacéutico tal, pues cogen a un señor y le invitan a dar una conferencia en una de estas cooperaciones hispano-chinas y le dan un buen dinerillo. Claro, el problema es que como Europa se ha empobrecido tanto que salimos muy baratos. O por ejemplo, pues tiene usted unas hijas que tienen pues una empresa de internet, pues se les contrata a usted desde Huawei algo y entonces pues así y tal. Me ¿no? suena de... Espérate, lo tengo en la punta de la lengua. Alguien conocido, ¿verdad? Sí. Empezábamos este bloque hablando de Maduro y vamos a cerrarlo pues hablando de otros que yo creo que en el fondo les mola lo de seguir el camino de Maduro, porque el gobierno español, lejos de escuchar que en el Congreso americano ya están pidiendo que se adopten medidas contra España porque es un riesgo de seguridad por el tema de Huawei, pues lejos de escuchar, dice Sánchez, pachulo mi pirulo, y le van a ampliar en 2 millones el contrato de almacenamiento de escuchas policiales a Huawei. Pues está muy bien, ¿no? Claro, pero yo sabe usted que para mí lo de Huawei es muy grave, porque digamos que es la cabeza militar de China, es decir, una conexión muy, muy, muy intensa de Huawei con el Ejército Popular Chino. Dentro de su plantilla hay militares, personas formadas no solo para la seguridad informática, sino para ciberataques, expertos en ciberataques, es decir, es una empresa que tiene ese historial. El propio fundador viene del Ejército Popular Chino. Pero es, digamos, la parte más que atenta más con la seguridad más evidente, ¿no? Pero es que el problema es todo lo demás, de lo que no se está hablando. Y me llama la atención de que no se hable de ello, porque significa que hay intereses económicos que afectan a los partidos en cuestión, no solo al PSOE. Estamos ya hablando, y lo hemos comentado mil veces, del control del desembarco en el sector de energías renovables y de distribución de más de 100 empresas chinas. Es decir, no hay 100 empresas alemanas, ni suizas, ni italianas. Es decir, es que son más de 100. Estamos hablando del control de los puertos por parte de consorcios chinos. Estamos hablando también, seguramente, y de la toma de control que van a empezar, de las cuestiones de los yacimientos de que se van a empezar a explotar, de tiras raras y otra serie de materiales estratégicos. Es decir, claro, lo de Huawei llama mucho la atención, pero sobre todo lo demás hay un silencio. ¿Por qué? Porque me imagino que, por ejemplo, no lo sé, por poner un ejemplo imaginario, la Junta de Andalucía, pues si viene una empresa china y le monta ahí una gigafactoría de placas solares y le da un buen dinero y pues no va a ir contra eso, porque le viene bien. Y entonces hay un silencio brutal sobre cómo están poniendo la bota. Es decir, somos el flanco sur de China en Europa. El flanco sur. Y bueno, y no pasa nada. Oye, que yo no estoy en contra de que se invierta, pero vamos, en fin. Es decir, 100 empresas aquí a capón.
Pero es que no es inversión, como no es un mercado libre y China no actúa como un agente económico natural, no es una inversión tal cual, y además en Además no tiene sectores... apenas retorno, porque ni siquiera no son tan tontos como nosotros que vamos allí y hacemos un trasvase de conocimiento, ¿no? Allí. Aquí ellos traen todo ya fabricado allí, aquí lo único que hacen es ensamblar, si hace falta algún técnico superior es chino, Claro. y entonces aquí mano de obra como si fuéramos Zimbabue. Claro, de hecho así es muy fácil competir y así son el primer inversor, entre muchas comillas, en la inmensa mayoría de los países de África, con el beneplácito, con el apoyo del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, del Banco Africano de Desarrollo, Banco Islámico. Es una toma, es un imperialismo de otra manera, suave si quieres, no tan suave, porque yo mantengo que cualquier relación con Huawei por parte de cualquier político español es un acto de traición. Huawei es el ejército chino, que es la institución más importante del país, es anterior al Estado, es de los años 20, el Estado es del 49, un militar, un general chino es alguien importantísimo en China y meterse con eso es muy peligroso. Y España, tenemos a políticos en tratos muy lucrativos, parece para ellos, según parece, que ponen en peligro la seguridad de España y de los españoles. Eso es un acto de traición. Luego hay otros temas totalmente estratégicos, como las tierras raras, la energía, que son importantísimos, pero ya es que lo de que la informática del ejército esté en manos de Huawei, es que ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Y lo estamos viendo. Y cada día más. Y en eso están el PSOE y el Partido Popular, o miembros del PSOE y miembros del Partido Popular, igualmente. Están todos excepto vos. Están todos. Bildu, encantado, con Xi Jinping. Claro, que más le da Bildu. A ver, les gusta. Es más, creo que le preguntarán, oye, ¿y esto de los campos de reeducación para los que sean poco vascos? No, pero yo no tengo ese problema, como los han echado todos. Sí, también es verdad. Hicieron como... No, pero ahora tienen un problema con la inmigración magrebí, Claro, que resulta que se resisten a hablar vasco y prefieren el árabe. Claro, el RH, no querías factor RH, pues toma 3 tazas. Sorpresa. Uno ve las fiestas de Bilbao, de Vitoria, de San Sebastián, y antes había curriñas y ahora hay banderas de Palestina. Es increíble lo que han conseguido porque no haya banderas españolas. Bueno, y la bandera palestina en Palestina que importa una hija a nadie. Es decir, no vamos a engañarnos. Les da igual. La bandera palestina es como la bandera trans, como la bandera comunista, como la bandera tal, pues es un símbolo más de la izquierda y ya está, y me da igual, o sea, y ya ni siquiera hay que entrar en un debate de si Israel debe o no debe, si está o no debería estar, si hace esto o hace lo otro. Es que eso es puro decorado, cartón piedra. Aquí las manifestaciones que se han hecho a lo largo de Europa, en Australia, en Canadá, con la bandera palestina, en plan salvaje, es una demostración de fuerza, es una demostración de una alianza entre la izquierda y a menudo del islamismo beligerante, pero sobre todo es una manifestación política de una sola dirección. Ahí ni Israel importa, bueno, Israel sí importa en el sentido que quieren aniquilarlo, faltaría más, porque la izquierda lo odia porque es un país capitalista y encima pues nada competitivo y tiene una democracia, entonces lo tienen que odiar a muerte porque encima está donde no quieren tenerlo. Sí, la izquierda es más odio hacia Israel que amor por Palestina. Antisemita, pero bueno, el problema es que también la derecha en España tiene un antisemitismo a veces que, claro, Sí, hay una parte de la derecha bastante repugnancita. Sí, se une también con el antiamericanismo. Suele coincidir un antiamericanismo como exacerbado con un antisemitismo exacerbado. Entonces, bueno, pues hay una serie de cosas ahí en la cabeza que a veces también es de preocupar, ¿no? Porque yo no soy especialmente amante de los Estados Unidos. Hay cosas que admiro, me gustaría que pudiéramos hacer aquí, pero yo soy español y, lógicamente, pues cuando Donald Trump se pone a cambiar el nombre del Golfo de México, pues yo iría ahí y le daría del revés, una bofetada. ¿Entiendes? Es decir, ¿tú qué vas a cambiar aquí? Nada, payaso, ¿no? Pero ahora quiere cambiar el nombre del Departamento de Defensa para llamarlo Departamento de la Guerra, que era su nombre original. Bueno, pues oye, aquí a ver si conseguimos cambiar el nombre espantoso y horrible, que es de transición ecológica y reto demográfico. Son ministerios orwellianos. Los que más pasta manejan, ¿eh? Sí, pero que son ministerios que ya indican una intención malvada, ¿no? Sí. Vamos a arruinar a las empresas desde este ministerio. Totalitaria. Claro. Además, disfrazan las cosas con los nombres. En lugar de llamarlo Ministerio de robar todo lo que puedas lo más rápido que puedas, lo llaman Ministerio de Transición Ecológica. Sí. Ministerio de que no haya empresas. Robar para nosotros. Bueno, por supuesto. Que tendría que, ya si somos sinceros,
diría, vamos a robar para los nuestros todo lo que podamos. Ese es el ministerio, este es el ministro del robo de los nuestros. Don Eric Gutiérrez está entrando en el estudio para traernos la opinión de los oyentes. Buenos días, don Luis, otra vez. Buenos días de nuevo. Ya estamos en el estudio para hablar, en este caso, pues de Trump, don Luis, que es uno de los temas del verano, unos temas del año. Y concretamente les preguntamos si, a su juicio, el de los oyentes, ¿qué es lo mejor que Trump ha hecho hasta el momento? Les dábamos 4 opciones. No sé si querrán mojarse un poco más los tertulianos, pero vamos, hemos dado 4 opciones. Como digo, nada, todo mal. La gente que no le ha gustado nada de lo que ha hecho. Cortar la inmigración, que ya lo hemos comentado esta mañana, pues estos mínimos históricos que se están registrando en Estados Unidos. Recuperar el liderazgo mundial, aranceles y demás historias. Y por último, liquidar los chiringuitos progres. Don Luis, hay que decir que ha estado, bueno, más batallado que otras veces y concretamente ha ganado liquidar los chiringuitos con un 43%. Me ha sorprendido porque yo pensaba que iba a ser otra de las opciones, pero ahí está con un 43% liderando el liquidar chiringuitos progres, muy cercano el 37% de recuperar el liderazgo mundial. Que hay mucha gente en comentarios que decía que lo primero es liderar el mundo en general y después viene lo demás. O sea, que es como el primer paso para que el resto llegue. Mucha gente también decía que le era muy difícil elegir entre las 3 porque eran 3 opciones muy buenas. En tercera opción, don Luis, con un 18%... Bueno, ¿la segunda era? Recuperar el liderazgo mundial, con un 37% a 6% de liquidar chiringuitos progres. Y la tercera es cortar la inmigración con un 18% de los votos y por último con un 3%, que suele ser siempre está ahí. Hay un 3% de la audiencia de Mañanas en Libertad, un 2%, 3%, pues en este caso que cree que nada lo que ha hecho Trump está bien, todo está mal, es horrible y el señor Naranja, como le llaman a algunos, se tiene que ir ya. Solo un 3%. Pues yo encuentro bastante natural el que la gente haya optado mayoritariamente por lo de cortar los chiringuitos. Yo creo que si tú quieres acabar con un problema, lo primero es acabar con el flujo de dinero. Decía Napoleón que para ganar una guerra hacen falta 3 cosas: dinero, dinero y dinero. Corta el dinero y a tomar por saco. Y hay una cosa que no se le está reconociendo a Donald Trump, que se ha marcado un golazo por toda la escuadra. Ha conseguido un acuerdo de paz entre Abjasia y Azerbaiyán. Se ha metido de hoz y coz en el Cáucaso, en toda la cara de Putin, consiguiendo lo que era imposible. Y además en un lugar estratégico donde está haciendo la ruta Trump del gas. Sí. De esos 2 países. Es decir, los europeos vamos a deberle la vida como siga así, porque no nos va a quitar de que Putin controle absolutamente todo eso. Y no se ha dicho nada. A mí me pareció, es que era imposible que esta gente... ¿Cuánto tiempo llevan en guerra? Yo qué sé, 30 años. Lleva 40, sí. Yo qué sé, una cosa muy loca. Entonces ha llegado y les ha puesto... Además la foto salen los 2 sonriendo, los 2 presidentes, dándose la mano como ya diciendo una cosa. Y bueno, se ha metido en el Cáucaso. Bueno, ¿qué dicen de comentarios? Pues don Luis, respecto a lo que decía usted de los chiringuitos, Gema, por ejemplo, dice: por los chiringuitos sangra la herida. Eso de repartir sin control de a dónde va el dinero es una ruina. ¿Están de acuerdo con usted, don Luis? Que lo primero que se tiene que hacer es cortar eso. Además, diría que es lo primero que hizo el señor Trump. Conforme llegó, empezó a cortar el dinero. Después vinieron muchas otras cosas, como hemos comentado. Juan María nos dice también: yo he votado por recuperar liderazgo porque eso hace que pueda hacer todo lo demás. Por cierto, pone grande Trump. Esto estaba más en la línea de lo que digo yo, que eso es lo primero y el resto viene después. También nos dice, por ejemplo, Español Fernández, ¿de dónde será? Ha hecho mucho, pero sobre todo combatir toda la basura izquierdista, lo woke, LGTBI y a China. También meter en cintura a Europa, que no es poco en poco más de medio año que ha hecho todo esto. Y en España la derecha tradicional dándole caña. De verdad, también un palito a la derecha, que a pesar de que haya hecho todo esto el señor Trump, pues no gusta en ciertos sectores. Y por último le leo el comentario de Katy Shark, que nos dice: la verdad es que pensé que lo mejor que había hecho era cortar la inmigración ilegal. Después pensé que liquidar los chiringuitos. Y luego me pareció que recuperar el liderazgo tiene mucha importancia también. Creo que las 3 cosas son muy buenas, pero finalmente he votado por lo de liquidar los chiringuitos. Lo que le decía don Luis, que hay mucha gente que está pues en ese barco de que todo está muy bien, pero que al final decide que los chiringuitos es lo mejor que ha hecho. Bueno, don Javier Venegas, muchísimas gracias por estar un día más aquí. Don Antonio Muloni, muchísimas gracias. Le seguimos a usted en Voz Populi. No, en The Objective. Le va a dar un patatús al Perdón, compañeros, lo siento. En The Objective. A usted en la Iberia. Y muchas gracias, don Eric, por traernos la opinión de los oyentes. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a ver de qué va a tratar hoy Dando Caña.
El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 €, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Tirando la caña. Bueno, y hoy vuelve nuestra sección de Tirando la Caña. Doña Marián Vallejo, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué placer verla después de las vacaciones. Igualmente. Me estaba contando fuera de micrófono, se lo ha pasado estupendamente en vacaciones. Qué gente tan rara, ¿no? No puedo tener queja. Bueno, ya cargando las pilas. Cargando las pilas. Y ya dispuestos a las 12 a informar a nuestra audiencia. Sí. ¿De qué va a ir hoy Dando Caña? Pues hoy volveremos a tratar todo el tema de los incendios, que seguimos muy pendientes de la evolución de muchos de ellos, sobre todo de los de Castilla y León, porque hay algunos que se están otra vez reactivando. Y en concreto sobre este tema, pues vamos a analizar y vamos a explicar el plan que presentó ayer Feijóo, que presentó el Partido Popular, para hacer frente a los incendios, que quieren hacer un registro nacional de pirómanos, con pulsera telemática de localización. Vamos a explicar un poco eso, la actuación sobre todo también del Gobierno de España, la actuación o la no actuación, depende de quién lo vea. Y más allá de los incendios, pues hablaremos del reparto de menas, que lo van a volver a retrasar un mes más, del reparto de menas de Canarias al resto de la península, y de los ataques de algunos inmigrantes ilegales estos últimos días por aquí, por España. Ha habido uno en Valencia. Los menas de Canarias, y si los devuelven a su país de origen, no sé, por si acaso no se le ha ocurrido a alguien esa posibilidad. Desde aquí la lanzamos. Sí, a lo mejor los pobres están tan inmersos en la actualidad que no se han parado a pensar, pero vamos, yo creo que los niños deberían estar con sus papás, o al menos, pues, que nos firme el país de origen un compromiso para hacer frente a todos los gastos que el niño origine aquí, ¿no? Pues sí. En fin, bueno, estamos pendientes de Dando Caña, y además últimamente va la actualidad a una velocidad que de aquí a las 12, pues lo mismo han salido 7 noticias nuevas. Efectivamente. Bueno, mismo le sorprendemos. Doña Marián Vallejo, muchísimas A gracias usted. y encantado de verla después Igualmente. de vacaciones. Y vamos a encarar el final del programa pues hablando con don Adolfo Albistur. Buenos días, don Adolfo. Muy buenos días. Cada vez son más las personas con artrosis en las manos que consiguen reducir el dolor y la inflamación gracias a los guantes de relax Quantic Nanotech. Y es que, en cómodas sesiones de 20 minutos, ofrecen todos los tratamientos indicados por los reumatólogos sin tener que desplazarte de casa. Para los que tenéis dolor en la rodilla, la solución se llama rodillera de Mejorando tu Vida, que actúa en la zona con ondas de radiofrecuencia. Y para lumbares y costado, os recomendamos el cinturón que combina el láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Llama ya al 900-730-122 y consigue todos estos productos. Ahora además, si eres oyente de Radio Libertad, lo tienes con el libro Historias de nuestros médicos y un servicio de 24 horas de telemedicina gratis. 900-730-122 y di adiós al dolor de la artrosis. Bueno, con respecto a esa última hora que comentábamos de que Australia ha expulsado al embajador iraní porque se ha demostrado la implicación de Irán en 2 ataques incendiarios, uno contra un restaurante judío y otro contra una sinagoga allí en Australia, resulta que
Irán ha llevado a cabo esos ataques contactando con redes delincuenciales a las que encargaba, en plan mercenario, la ejecución de esos ataques. Exactamente mismo modus operandi que en el caso del atentado contra Alejo Vidal Quadras. En el atentado contra Alejo Vidal Quadras sabemos que lo ejecutaron delincuentes comunes de una mafia marroquí contratada por Irán. El cabecilla no ha podido ser detenido y está refugiado en Irán. Al que se encargó de disparar la pistola se le detuvo en Holanda cuando iba a matar a otro opositor iraní. Australia ha expulsado al embajador de Irán. ¿Por qué España no ha expulsado al embajador de Irán tras constatarse que Irán está detrás del atentado contra un político español? Ex vicepresidente del Parlamento Europeo, para más señas. ¿Por qué sigue habiendo una embajada de Irán aquí, cuando es un país que contrata asesinatos por encargo en suelo español? ¿Cómo es posible que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea no expulsen a todos los embajadores iraníes de Europa? ¿Vamos a consentir que Irán mate políticos europeos en suelo europeo sin decir ni mu? Oiga, ¿nos extrañamos de que luego llegue Trump y humille a Europa? Vamos, nos lo merecemos. O sea, Trump tenía además que escupirles a los de la Comisión Europea, porque hace falta ser gentuza para que maten a tus políticos en tu suelo y no digas ni mu. En fin, a las 12 les veo en Dando Caña y mañana volveremos con Mañanas en Libertad a las 7 de la mañana. Hasta entonces, pórtense bien. Mañanas en Libertad con Luis del Pino. Lleva Radio Libertad siempre contigo.